absorción del hierro, vamos a encontrar dos formas de hierro. Y esto nos va a servir porque vamos ahora, como el curso es un curso ya de patología de la anemia, o sea, es un curso de donde vemos, ya no lo enfocamos solamente desde un punto de vista de, digamos, de un punto de vista fisiopatológico nada más, ya lo vamos a enfocar desde un punto de vista mucho más terapéutico. Entonces vamos a encontrar que el hierro lo vamos a encontrar en dos orígenes, ¿no? Un origen animal y un origen vegetal, ¿no? En el origen vegetal vamos a encontrar un hierro, por eso le llamamos un hierro Em y un hierro no Em. Y este hierro no Em lo vamos a encontrar en dos formas, ¿no? En su forma férrica y en su forma ferrosa, ¿no? En su forma férrica y en su forma ferrosa. Y el hierro no Em lo vamos a encontrar en su forma ferrosa, ¿no? Entonces, el hierro Em es un hierro fácilmente absorbible y el hierro no Em es un hierro, digamos, que si está en su forma férrica es difícilmente absorbible, o sea, tiene que transformarse a su forma ferrosa para que sea absorbible, ¿no? Entonces, esto es importante saber que la dieta proporciona de 10 a 15 miligramos de hierro diarios, de los cuales 1 miligramo entra a circulación, lo que corresponde al 10% nada más, ¿no? El 10% de lo que consumimos entra y solamente es 1 miligramo, ¿no? De 10 a 15 miligramos del hierro diario, ¿no? Entonces, 10 a 15 miligramos es una dieta ideal que nosotros podemos tener, ¿no? Pero lamentablemente la dieta en el tratamiento que podemos recibir nosotros no contribuye, digamos, en proporcionar, digamos, en la terapéutica, ¿no? En cambio, el tratamiento en niños sí nos va a dar la dieta, el tratamiento óptimo, ¿no? O sea, podemos restituir con la dieta, ¿no? En cambio, en adultos, la dieta no nos proporciona mayormente, ¿no? Las necesidades de hierro van a variar con la edad, dependiendo de la edad, por ejemplo, va a variar de los niños y niñas, depende de la edad de crecimiento, por ejemplo, de 14 a 18 años es una edad en que están, una edad de mayor desarrollo, una edad de estiramiento, una edad en que los niños y niñas necesitan mayor hierro. Entonces, por ejemplo, el 11 miligramos para niños, 15 miligramos para niñas, porque es en este momento en que inician la menarquia, ¿no? Entonces, y tienen mayores desórdenes hormonales, ¿no? Entonces pueden hacer que pierdan mayor cantidad de sangre y necesitan mayor cantidad de hierro, ¿no? Dónde se absorbe el hierro, esto sí es importante que lo sepas, en el duodeno y partes altas del yeyuno, y particularmente es en el duodeno, ¿no? La absorción del hierro de distintos alimentos también es importante que ustedes lo sepan, porque esto es necesario para que ustedes cuando den tratamiento o den, digamos, sugerencias en el tratamiento, pueden hablar con propiedad, ¿no? Por ejemplo, el arroz, la espinaca, los cereales, la soya, no son importantes, digamos, fuentes de hierro, ¿no? Pero sí las carnes rojas, el hígado, el vaso, ¿no? El hígado, el vaso son fuentes importantes de hierro, ¿no? En cambio, la soya, la carne de soya, por ejemplo, ¿no? Entonces, el vegetariano per se, el vegetariano o el vegano, tiene mucho riesgo de, digamos, de hacer anemia ferropénica per se, ¿no? Porque, digamos, su riesgo es alto porque no consume carnes rojas, ¿no? El hígado, carnes rojas y bueno, la carne de pollo es algo menos, ¿no? Entonces, estos son alimentos ricos según región. La costa, la sierra y la selva tienen ustedes como para, por ejemplo, también sugerir, por ejemplo, el cuy, cañigua, charqui de llama, la lenteja. Miren, tienen algunas cantidades de hierro que ustedes podrían sugerir según la región donde se encuentran, ¿no?
ejemplo, en la sierra, pueden, la kiwicha, ¿no? 8.3 miligramos de hierro por cada 100 gramos de porción, ¿no? Dependiendo de dónde están haciendo el serum o dónde están trabajando, podrían sugerirlo. Y esto, como yo les digo, ¿no? Y les menciono, digamos, el hierro que nosotros podemos tener, esto, si es carne roja, estaría mucho mejor, ¿no? Y por ejemplo, la haba seca, digamos, este es 8.5 miligramos, mira, pareciera alguna cantidad de hierro por cada 100 miligramos, pero a pesar de ser cuy, es ser carne, pero no tiene, ¿no? 1.0 miligramos por cada 100 gramos, ¿no? Chosuro sí, 83.6 miligramos. Ya ven, o sea, es una variedad y una diversidad de situaciones o posibilidades que podemos tener, ¿no? ¿Cómo se absorbe el hierro? El hierro se va a absorber, ya les dije, dependiendo de qué, ¿no? El hierro en su forma en su forma el hierro se va a absorber de una forma directa, ¿no? Por una proteína transportadora del se va a absorber en el enterocito y se va a liberar en su forma ferrosa. En cambio, el hierro no tiene que pasar de su forma férrica a su forma ferrosa. Tiene que pasar de su forma férrica a su forma ferrosa. Entonces, para pasar de su forma férrica a su forma ferrosa, necesita de qué? Necesita de, digamos, de sustancias tipo vitamina C, del ácido clorhídrico, del estómago, solubilizantes, capaces de hacer que se pierda un protón, ¿no? Entonces, y también por enzimas tipo ferroreductasas, ¿no? Entonces, esto hace que pase a solución ferrosa y por un transportador que se llama un transportador de metal divalente tipo 1, así se llama, transportador de metal divalente tipo 1, y pasa en su forma ferrosa, ¿no? Esto es lo curioso, solamente pasa en su forma ferrosa y aquí está, ¿no? Entonces el hierro pasa en su forma ferrosa y acá también el hierro del grupo M pasa en su forma ferrosa, ¿no? Los dos pasan en su forma ferrosa y aquí está. Y el hierro del grupo M, el grupo M, es liberado del grupo M por la hemooxigenasa. Aquí pasó por el transportador de metal divalente tipo 1 en su forma ferrosa. Y en su forma ferrosa, y los dos pasan por digamos, por un canal llamado ferroportina. Por un canal llamado ferroportina, ¿no? Pasan del enterocito, pasan a lo que es digamos, pasan digamos, al plasma, ¿no? Por la ferroportina, ¿no? Por la ferroportina. Pero pasan como ion ferroso. Este ion ferroso, hay una enzima llamada efestina, hay una enzima llamada efestina que está en el borde del enterocito, que hace que este ion ferroso pase a ion férrico, ¿no? Pase a ion férrico, ¿para qué? Para ser transportado por la transferrina, ¿no? Entonces, la única forma de transportarse el hierro es como transferrina, ¿no? Es como transferrina. Entonces, ya que está el ion ferroso, pasa a ion férrico, pasa como transferrina. Y, y este hierro que pasa como ion ferroso, también, digamos, también, ¿qué es lo que sucede? También de esta forma es liberada en el hígado. En el hígado es liberado como ion ferroso, ¿no? Como ion ferroso y va a pasar en el hígado de la ferritina, es liberada como ion ferroso y va a pasar a ion férrico por la ceruloplasmina, ¿no? Por la ceruloplasmina y pasa a ion férrico y es transportado por la transferrina, ¿no?
Entonces vemos acá, quien regula la absorción del hierro es la epsilina. La epsilina es un reactante de fase aguda, ¿no? Que se llama la molécula reguladora de la homeostasis sistémica del hierro, ¿no? Va a estar sintetizada en el hígado y que va a ser, que se va a aumentar en casos, por ejemplo, de anemias por enfermedades crónicas, ¿no? En situaciones por enfermedades crónicas también ser conocidas como anemias inflamatorias o anemias por enfermedades crónicas, ¿no? Entonces la epsilina se incrementa. Entonces, también es importante que ustedes lo sepan que la epsilina es, digamos, las anemias por enfermedades crónicas se producen secundarios justamente a enfermedades que producen inflamación crónica. Por ejemplo, la artritis reumatoide, enfermedades infecciosas crónicas, por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, digamos, algunos fenómenos tipo cáncer, que es lo que producen que la eritropoína no se produzca eritropoína, que se disminuya la sensibilidad a la eritropoína, disminuye el tiempo de vida media de los eritrocitos y, bueno, pues la sensibilidad también se disminuye y se aumente la cantidad de lepsidina, ¿no? Entonces, si se aumenta la cantidad de lepsidina, ¿qué es lo que va a suceder? Como estamos viendo, la lepsidina regula el ingreso de hierro al organismo, ¿no? Entonces, como la lepsidina va a hacer que el hierro ingrese, entonces no se va a permitir que ingrese el hierro al organismo y va a haber una hipoferrinemia, ¿no? Una disminución del hierro y lo que va a hacer que, que se, que se produzca un hierro sérico disminuido y se va a impedir la liberación de hierro de la ferritina también, ¿no? Y lo que va a hacer que la ferritina esté elevada también, ¿no? Entonces, o se mantenga normal, ¿no? Por eso es característico de la anemia por enfermedad crónica, que ustedes también lo deben de saber, ¿no? Entonces, la epsilina, como les dice, inhibe la liberación del hierro plasmático de los enterocitos, o sea que les dice que más que inhibe la liberación, inhibe la absorción del hierro por los enterocitos, inhibe la liberación del hierro de los macrófagos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es inhibir la liberación del hierro de los macrófagos y otro es inhibir la absorción por los enterocitos. ¿Por qué? Fosforilando la ferroportina. Entonces, ¿cómo así? De esta manera, vamos a ver, aquí está, ¿por qué se produce? Se produce, por ejemplo, por hipoxia, por eritrosis ineficaz. Esos son los que, digamos, aumentan digamos, aquí la interleuquina 6, por ejemplo, aumenta la cantidad de hierro, de epsilina, aumenta la cantidad de epsilina, ¿no? Entonces esto, la eritropoiesis ineficaz y la hipoxia disminuyen la cantidad de epsilina, ¿no? Porque esto, digamos, la eritropoiesis ineficaz, la hipoxia, o sea, ¿por qué? Porque queremos mayor cantidad de hierro, ¿no? La interleuquina 6 es un potente interleucina inflamatoria, ¿no? Entonces, si vemos acá, miren, qué es lo que está sucediendo. Aquí, ¿qué es lo que sucede? La epsilina está produciendo en el enterocito. En el enterocito está bloqueando el transportador de metal divalente tipo 1 y está bloqueando la ferroportina y está bloqueando a que el hierro salga, ¿no? Está bloqueando la absorción de hierro y está bloqueando la liberación de hierro ¿cómo se llama esto? Del macrófago, ¿no? Entonces, al bloquear esto, y si es que hay una infección bacteriana crónica, ¿qué es lo que va a suceder? Al ver menos hierro extracelular, se va a disminuir la replicación bacteriana, ¿no? Entonces,
Además de eso, se va a disminuir la saturación de transferrina también, ¿no? Bueno, esto es el papel de la epsidina, ¿no? Entonces, ustedes siempre se van a asociar el papel de la epsidina, van a asociar el papel de la epsidina con la anemia por enfermedad crónica, ¿no? Esto sí, siempre asociando el papel de la epsidina con la anemia por enfermedad crónica. ¿Cómo se transporta el hierro? Por la transferrina. La transferrina transporta el hierro sérico, tiene capacidad de unir dos átomos de hierro sérico, pero hierro férrico, ¿no? En su forma férrica. Acuérdense eso, ¿ya? El hierro transportado por la transferrina es en su forma férrica. En su forma férrica. Saturación es 1/3 de su capacidad total y el 70% no está saturada, ¿ya? Entonces satura solo el 30%. Aquí está, mire, todo el transporte del hierro que se está transportando, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se están dando cuenta, 1 a 2 miligramos de hierro al día que se está absorbiendo por el duodeno, 1 a 2 miligramos al día que del hierro que se está transportando por la transferrina. Esto es, vamos a dejarlo aquí, miren acá el otro 25 miligramos al día, que es el ciclo del hierro. ¿De dónde se obtiene? Se obtiene de lo que es el ciclo del hierro, ¿no? Y el ciclo del hierro, ¿que de dónde viene? Aquí mira los precursores eritroides, aquí las células rojas, cumplen un ciclo de vida, ¿cuál es el ciclo de vida? El ciclo de vida son los 120 días, llegan a los macrófagos retículo endoteliales, y los macrófagos retículo endoteliales pues hacen lisis y sale el hierro de aquí, ¿no? Sale exactamente un promedio de 23 a 25 miligramos y se van a juntar ¿con quién? Con estos 1 a 2 miligramos y van a formar total 25 miligramos. Y estos 25 miligramos de estos van a retornar a donde uno de ellos va a retornar ese hierro, va a retornar para la formación 23 miligramos aproximadamente, 23 miligramos van a retornar para la formación de nuevos glóbulos rojos, ¿no? O sea, va a retornar a la médula ósea y cerca de 2 miligramos o algo más va a pasar aquí al hepatocito. ¿Para qué? Va a formar el hepatocito para ser formando la ferritina, ¿no? O sea, ser almacenado en forma de ferritina, ¿ya? Entonces, esto es, por lo tanto, miren, si ustedes se dan cuenta, el hierro que obtenemos del enterocito, por absorción del enterocito, es 1 a 2 miligramos nada más, ¿no? O sea, digamos, no es mayor cosa, ¿no? No es mayor cosa. En cambio, el hierro que sí obtenemos del macrófago retículo endotelial es 23 miligramos aproximadamente, o hasta 25 miligramos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando, digamos, en el adulto, que esto es más importante, en el adulto no existe, o sea, es muy inexacto hablar es muy inexacto hablar digamos, es muy inexacto hablar ¿me está escuchando, chicos? Sí, doctor, Hola, sí se escucha. sí, ¿no? Sí, Entonces, es muy inexacto hablar ¿cómo se llama esto? De muy inexacto hablar de anemia carencial, ¿no? Por eso es que 1 a 2 miligramos nada más, ¿no? O sea, no nos da mucho, ¿no? No nos da mucho. Entonces,
Por eso tendríamos que buscar anemias por pérdidas, ¿no? Por pérdidas mayormente, ¿no? Como ya lo hemos aprendido cuando llevamos semiología, ¿no? Entonces, el hierro de reserva, tenemos la absorción, tenemos el transporte por transferrina. Por si acaso no vamos a hacer la parte de semiología, porque ya lo hemos hecho, la parte de semiología, ¿no? Ya no vamos a repetir. Entonces, cómo estudiamos el hierro, el paciente con anemia, ¿no? Eso ya lo hemos hecho en la parte de semiología. Ahora nos vamos a enfocar a algo un poquito más a la parte de terapéutica. Y el almacenamiento, digamos aquí en forma de ferritina y en hemosiderina, ¿no? Y vamos a ver los depósitos de hierro en el sistema retículo endotelial del vaso liga de la médula, como hidróxido fosfato férrico. Mira, cada molécula de ferritina puede contener hasta 4.500 átomos de hierro, y el hierro se libera en forma ferrosa. Y eso es lo curioso, ¿no? Se almacena en forma férrica, se libera en forma ferrosa y se transporta en forma férrica, ¿no? Y para ser transportada en forma férrica necesita de la ceruloplasmina, ¿no? Necesita de la ceruloplasmina. Eso es lo curioso de esto, ¿no? Entonces, la función fundamental de la ferritina es garantizar el depósito intracelular. Entonces, si ustedes quieren saber el depósito del hierro, ustedes quieren saber cuánto es el depósito del hierro en el organismo, entonces tienen que pedir dosaje de ferritina. No hay otra forma, ¿no? Entonces, ¿quieren saber cuál es el dosaje de hierro? Dosaje de ferritina. No hay otra forma que ustedes pueden saberlo. Dosaje de ferritina. ¿Ya? Entonces, hierro sérico no les sirve. El hierro sérico puede estar disminuido, pero no les sirve, digamos, como valor para definir si tengo mi hierro en el organismo bien, ¿no? Lo que me sirve es el valor de mi ferritina. ¿Ya? Entonces, vemos acá. En el adulto la hemoglobina contiene, estas son cosas, sistema reticular, recibe 120 días, son de 24 gramos que hemos visto, y la eritropoyetina eficaz 2 miligramos, ¿no? Eso es lo que les decía. Y el requerimiento de hierro de la médula, 23 miligramos, 1 a 2 miligramos, ¿ve? Y aquí está lo bueno, ¿no? Entonces, los niños de 4 y 12 meses de edad, el requerimiento de la dieta utiliza el 30% de hierro contenido en los alimentos, y esto es importante, ¿no? Entonces, como les vengo repitiendo desde ya algunos años que llevo con ustedes, entonces en el niño sí se puede hablar de anemia carencial, ¿no? En el niño sí podemos hablar de anemia carencial, o sea, de anemia por alimentación, ¿no? O sea, porque no come bien, ¿no? Entonces, en el adulto no. En el adulto no podemos hablar de anemia carencial. No podemos hablar de anemia carencial, en el niño sí. Así que en el adulto generalmente hablamos de anemia por pérdidas, ¿no? Por pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer de 25 años, 30 años, generalmente es por anemia por pérdidas ginecológicas, ¿no? Una anemia en un niño de 3, 2, 4 años es una anemia carencial, ¿no? En un adulto mayor, un viejito, ya hablamos una anemia por pérdidas gastrointestinales, ¿no? O una neoplasia gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? O una neoplasia urinaria, neoplasia ginecológica, si es una dama. Entonces, eso son pérdidas insensibles, ¿no? Son pérdidas que no necesariamente se da cuenta el paciente, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en eso, ¿no? Entonces, los parámetros de hierro están, ya hierro sérico, de 80 a 100 microgramos por decilitro, y el porcentaje de saturación de 15 a 45%. La ferritina, tanto en hombres como mujeres, puede variar.
Y la regulación de la eritropoiesis está dado por la eritropoietina. Está dado por la eritropoietina. La eritropoietina está dado, digamos, ¿por qué la eritropoietina se va a formar? La eritropoietina se forma porque hay una suerte de hipoxemia. Hay una suerte de hipoxemia. Entonces, esta hipoxemia, ¿por qué se da? Porque se da por diferentes motivos. Uno se da por anemia, por ejemplo. Una anemia te puede dar una hipoxemia. Entonces sí, la anemia hace que la eritropoietina aumente. Otro por EPOC, por ejemplo, ¿no? Entonces la eritropoietina aumenta. Otro por insuficiencia cardíaca, ¿no? La eritropoietina aumenta. Otro por altura, la eritropoietina aumenta. Entonces, todas estas situaciones hacen que la eritropoietina aumenta. Entonces, quien regula a la producción de glóbulos rojos es la eritropoietina. ¿Ya? Entonces, en pacientes renales, ¿cuál es la...? No tenemos justamente eritropoietina, ¿no? La eritropoietina se produce en el riñón, ¿no? El 80% de la eritropoietina se produce en el riñón. Y el 20% de esta eritropoietina se produce en el hígado, ¿no? Entonces, los pacientes renales justamente hacen un tipo de anemia, una anemia muy especial, ¿no? Una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Ahora que vamos a llamar una anemia por enfermedad crónica, ¿no? O sea, una normocítica, normocrómica es bien particular, pero es por, más que inflamatorio, por déficit de eritropoietina, ¿no? Y justamente su terapia de los pacientes pacientes con enfermedad renal es terapia de reemplazo de eritropoietina. Terapia de reemplazo de eritropoietina, ¿no? Entonces, se les da en la diálisis eritropoietina. Entonces, aquí está la eritropoietina, como les decía, la altitud es muy alta, insuficiencia cardíaca, EPOC, fibrosis, anemias crónicas, aumentan la eritropoietina. Entonces, aquí lo que vemos también, ahora ya para irnos un poquito viendo más de las anemias, las características de los glóbulos rojos, el hematocrito en promedio es 45% es una cantidad de hematocrito normal. En el recién nacido ustedes saben que es más elevado. La hemoglobina en promedio es 15. La hemoglobina en promedio es 15. La cantidad de eritrocitos puede variar entre mujeres y varones, pero en promedio es 5 millones, ¿no? Pero esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, digamos, los parámetros que les estoy diciendo son parámetros promedio. Los parámetros que les digo son parámetros promedio. Los parámetros que están ahí en las diapositivas, digamos, son parámetros que están establecidos para varones y para mujeres. Pero los que les digo son parámetros que ustedes deberían de tenerlo presente sin necesidad de estar aprendiendo, ¿no? En varones y mujeres, ¿no? Entonces, yo acuerdo cuánto es el hematocrito, 45, la hemoglobina, 15. Entonces, esos parámetros siempre tengo que estar manejando, ¿no? Pero hay algunas características que ustedes deben saber, como por ejemplo el volumen corpuscular medio, ¿no? El volumen corpuscular medio, el del eritrocito, es de 80 a 100, de 80 a 100. ¿Ya? Ese es el promedio que tenemos que tener del volumen corpuscular medio. Todo lo que es por debajo de 80 se le va a llamar microcítico, y todo lo que es sobre 100 se va a llamar macrocítico, y todo lo que es entre 80 y 100 se le va a llamar normocítico. ¿Ya? Microcítico, normocítico, macrocítico. Y la hemoglobina corpuscular media, eso también se le va por debajo de, es un valor 27 por ahí, 27, 30. Digamos, allá se va a llamar de
o hipogrópicos, ¿no? Pero, digamos, todos estos valores son un poquito, digamos, no tan significativos. Lo que sí es significativo son el tamaño, ¿no? Microcitosis y macrocitosis. ¿Ya? Entonces vemos acá el volumen corpuscular medio, es el tamaño como promedio, no informa homogeneidad, ¿no? El anisocitosis es cuando hablamos de las variaciones de tamaño, por eso se dice aniso, o sea, variaciones en iso en el tamaño, anisocitosis, variaciones en el tamaño, ¿ya? El tamaño como promedio, ¿ya? Entonces, no es que dice que sea homogéneo. La amplitud o índice de distribución eritrocitaria, aquí sí vemos cuál es la variedad de la uniformidad en tamaño o cuál es la variedad, o sea, cuánta uniformidad hay o no hay, ¿no? Por eso es la amplitud de distribución eritrocitaria, ADE, es ADE, o sus siglas en inglés RDW, ¿no? RDW o ADE, ¿no? Entonces, esto nos dice justamente si los glóbulos rojos son uniformes en tamaño o no, ¿no? Entonces, la uniformidad nos mide, ¿no? Los valores normales de 11.5 a 14.5%, y es alto en hemoglobinopatías. Esto sí es importante, por ejemplo, en déficit de hierro es más del 14.5%. En anemia megaloblástica tiene mayor de 14.5% en la amplitud de distribución eritrocitaria. Entonces aquí tenemos, es importante el volumen, la macro y microcitosis. Entonces la macrocitosis, por ejemplo, esto ustedes deberían de saberlo. La macrocitosis es una característica de lo que son las anemias megaloblásticas, ¿no? Y una característica de la anemia megaloblástica es presentar el neutrófilo es polisegmentado, por ejemplo, como está acá, ¿no? Un neutrófilo polisegmentado. Entonces vamos a ver la anemia, las anemias. Entonces, ¿cuándo se considera anemia? ¿Cuándo se considera anemia, no? Anemia se va a considerar cuando el valor de la hemoglobina es menor de 12 en mujeres y menor de 13 en varones. ¿Ya? Menor de 12 en mujeres y menor de 13 en varones. ¿Qué les sugiero? Sugiero que revisen las clases de semiología que hemos hecho justamente de esta parte, ¿no? De anemia, ¿no? Porque hemos visto cómo enfocar el síndrome anémico y las clases parecidas van a ser, ¿no? Pero ahí hemos visto cómo enfocar la anemia también, ¿no? Entonces, es una sugerencia porque ahora no, la clase ahora no es enfocar la anemia, ¿no? No es cómo hacer diagnóstico, nada, sino es otro contexto, ¿no? Entonces, justamente, bueno, el enfoque es hemoglobina menos de 12 en mujeres y hemoglobina menos de 13 en varones. Ya, hemoglobina menos de 12. Y entonces, lo que vemos es lo que es el síndrome anémico, ¿no? Como todo síndrome anémico, aquí les digo menos de 12 y menos de 13 en varones, y que tienen una clínica en particular para todo, ¿no? Entonces, la clínica en el síndrome anémico para todos, o sea, para todas las anemias en general, van a ser, pues, digamos, toda megaloblástica, todas las anemias ferropénicas van a ser por ejemplo, fatiga, van a ser palidez, van a ser sensación de cansancio, va a ser, vamos a encontrar en situaciones cuando la hemoglobina está muy baja, podemos encontrar palpitaciones,
Cuando la hemoglobina es muy baja, podemos encontrar soplos multifocales de tipo sistólico. Si la hemoglobina T está muy baja, podemos encontrar hipotensión. Podemos encontrar después también, pues, dependiendo, ¿no? Es bien particular algunos tipos de anemia, digamos, por ejemplo, la anemia megaloblástica les puede dar una lengua rojiza y depapilada. La anemia ferropénica les puede dar coiloniquia, por ejemplo, ¿no? Digamos que algunas características particulares de cada tipo de anemia, la coiloniquia, que es particularmente de la anemia ferropénica, ¿no? Digamos, la forma de cuchara que tiene el, ¿cómo se llama esto? La uña en forma de cuchara. Después, ya le dije, el déficit de vitamina B12, la lengua depapilada. Después hay un síndrome que se llama el síndrome de Plummer-Vinson, que es digamos, una membrana faríngea que se ve en anemias ferropénicas. Entonces, cada anemia es bien particular, ¿no? Pero en algunas situaciones, por ejemplo, las escleras azuladas, que se ven en anemias ferropénicas, ¿no? Las escleras azuladas que se ven en anemias ferropénicas, pero que son particularidades que no es común, ¿no? Entonces aquí vemos en niños, por ejemplo, en niños, ¿qué se ve en anemias? En anemias se ve astenia, ¿no? El niño se ve apático, se ve somnoliento, se ve con falta de atención, entonces incluso los maestros o las maestras notan ese tipo de actitud en el niño, ¿no? Entonces, como notan ese tipo de actitud, ¿qué es lo que hacen? Les llama la atención y justamente se le hace algún examen y los papás notan, pues, que está haciendo anemia, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, aquí dice palpitaciones, disnea después, que son fatigas, exhaustiones, hipotensión, como les digo, ¿no? Somnolencia, confusión, irritable, palidez, ¿ve? Entonces aquí vemos la clasificación morfológica que les venía diciendo, cómo clasificamos las anemias. Las anemias clasificamos en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Las anemias microcíticas son el volumen corpuscular medio menos de 80. Entonces, ¿cómo vemos las anemias microcíticas? Las anemias microcíticas lo vamos a diferenciar principalmente por el tamaño microcíticas, y van a tener como diagnóstico diferencial a las anemias ferropénicas, a las anemias por enfermedad crónica, a las talasemias, a intoxicación por plomo, y las anemias sideroblásticas, ¿no? Esos son el diagnóstico diferencial de anemias microcíticas. Las normocíticas son las anemias hemolíticas y las anemias por enfermedad crónica, ¿no? Las anemias macrocíticas tienen digamos, un contexto un poco más amplio, no es tan amplio, ¿no? Porque ahí podemos encontrar anemias macrocíticas, más de 100 femtolitros, y vamos a encontrar al hipotiroidismo, vamos a encontrar hepatopatías crónicas, vamos a encontrar a mielodisplasias, vamos a encontrar a enfermedades megaloblásticas, donde incluimos a las anemias perniciosas, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, esa es la clasificación morfológica. Podemos clasificarlo en una forma fisiopatológica en anemias regenerativas y arregenerativas. Las anemias arregenerativas son las que, digamos, la médula ósea no responde adecuadamente. Por ejemplo, tenemos las anemias megaloblásticas y las anemias ferropénicas, ¿no? Esas son las anemias arregenerativas, ¿no?
Entonces, otras que hayan hecho infiltración de la médula ósea por células extrañas y las donde no nos responde la médula ósea, ¿no? Entonces, la cifra de reticulocitos está normal o está disminuida. Esas son las anemias regenerativas. No está, los reticulocitos están disminuidos, ¿ya? Disminuidos o normales. Y las anemias regenerativas, ahí hablamos cuando la médula ósea está respondiendo muy bien y generalmente está asociado a hemólisis. Está asociado a hemólisis. Y entonces hablamos de una gran reticulocitosis. Está asociado a una gran reticulocitosis, a un aumento de reticulocitos en sangre periférica. Y este aumento de reticulocitos porque la médula está funcionando muy bien y está respondiendo a una hemólisis periférica, a una anemia hemolítica. Entonces, dime. Disculpe, doctor, de regenerativas, ¿cuáles eran los ejemplos, por ejemplo, qué anemias podían ser? La infiltración de la médula ósea, tenemos la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, son las A regenerativas. Ok, gracias, doctor. Ahora vemos al algoritmo de anemia macrocítica. La anemia macrocítica, les dije, puede ser por alcoholismo, puede ser por hepatopatía crónica, puede ser por hipotiroidismo, y se le solicita reticulocitos, ¿no? Si los reticulocitos están disminuidos, que es una anemia regenerativa, una macrocítica regenerativa, y le solicitamos vitamina B12, necesitamos vitamina B12 y ácido fólico, y si nos sale disminuido, y hablamos de anemia megaloblástica, ¿no? Hablamos de anemia megaloblástica, ¿no? Y si es que no sale el B12 normal, no sale el B12 normal y el ácido fólico normal, nosotros le solicitamos un estudio de médula ósea. ¿Por qué le solicitamos un estudio de médula ósea? Porque planteamos ya la posibilidad de que sea una mielodisplasia. Ya, entonces, apenas nos salga los retrocílicos disminuidos, decimos B12 y folato, ¿no? Si el B12 y el folato nos sale disminuidos, entonces nosotros también podemos plantear la posibilidad de que esta sea una perniciosa, una anemia perniciosa. Por eso le pedimos dosaje de factor intrínseco o de anticuerpos antifactor intrínseco y dosaje de anticélulas parietales. Antifactor intrínseco y anticélulas parietales, ¿ya? Y el otro, si los reticulocitos nos salen aumentados teniendo un BCM elevado, ¿qué es lo que vamos a hablar? Entonces podemos estar hablando de que esto puede estar asociado a una anemia hemolítica. ¿Y qué pensaríamos si fuera una anemia hemolítica? Pensaríamos que le pediríamos dosaje de DHL, dosaje de aptoglobina, de bilirrubina, entonces pensaría bilirrubina indirecta aumentada, aptoglobina disminuida, DHL aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, entonces pensaríamos en una anemia hemolítica, ¿no? Ahora, las anemias microcíticas, lo único que pediríamos es el dosaje de ferritina y hierro sérico, ¿no? Si la ferritina está disminuida y el hierro sérico está disminuido, ¿qué es lo que vamos a pensar? En una anemia ferropénica. Si la ferritina está normal y el hierro sérico está disminuido, pensaríamos en anemia por enfermedad crónica. Si la ferritina está normal y el hierro sérico está normal, nosotros pensaríamos en una talasemia. Entonces, acuérdense eso, ferritina normal, hierro sérico normal en una talasemia. Ferritina disminuida, hierro sérico disminuido en una anemia ferropénica. Ferritina normal, hierro sérico disminuido en una anemia por enfermedad crónica o una anemia inflamatoria.
La anemia ferropénica es una deficiencia de hierro, la causa más frecuente de anemia carencial en la infancia, en el niño mayor, ¿no? Ya no es tanto. En la mujer en la edad reproductiva, la menstruación abundante, ¿no? Causa hormonal, por ejemplo, es la más común. En el hombre adulto y mujeres posmenopáusicas, los sangrados gastrointestinales, no necesariamente sangrados gastrointestinales, pues así vivos, ¿no? O sea, que ustedes vean melenas, sangrados, que ustedes lo observen, ¿no? Pueden ser sangrados ocultos en las embarazadas. ¿Qué es lo primero que se pierde cuando nosotros vamos perdiendo hierro? Miren, lo normal, que toda la ferritina, lo primero que se pierde es la ferritina. Luego se va perdiendo la saturación de transferrina, miren, esto, la saturación de transferrina, y luego finalmente, cuando ya llegamos a anemia ferropénica, ya el hierro sérico, la hemoglobina recién ha disminuido. La hemoglobina normalmente está normal, aparentemente normal, pero digamos, la anemia ya se está presentando depleción de los depósitos de hierro. Causas de déficit de hierro, disminución de depósito de hierro, de aporte insuficiente en los niños y en algunos adultos, ¿no? Síndromes de malabsorción, diarreas crónicas a repetición, por ejemplo, en los pacientes con VIH, diarreas masivas, se ve más en niños, pérdidas aumentadas, esto sí se ve en adultos mayores, ya, por ejemplo, hemorragias ocultas, hemorragias digestivas altas, bajas, o en su defecto neoplasias que dan sangrados ocultos, parásitos hematófagos, aumentos en requerimientos, clínicas del síndrome ferropénico que les decía, clínica muy particular porque ya hemos hablado de la clínica en general. Vamos a hablar de la clínica en general, la punta de cabello abierta, las uñas, la coiloniquia. La coiloniquia, por ejemplo, es la uña en forma de cuchara, boca estomatitis, la glositis, la esclerótica azul, escleras azules, que es muy poco común, ¿no? Pero a veces dice que se ve, ¿no? Escleras azules. Yo no he visto, no lo veo, ¿no? Pero bueno. El esófago, el síndrome de Plummer-Vinson, la presencia de membranas postcricoideas, que eso sí lo he visto. El estómago, gastritis atrófica y el síndrome de Pica, ¿no? El síndrome de Pica es que comen hielo. Y trastorno de la conducta que se ve más en niños. Y valores normales para de hierro, ya lo hemos visto. Y en el hemograma podemos sospechar de anemia ferropénica. ¿Cómo lo sospechamos de anemia ferropénica? Con una anemia microcítica, con la amplitud de distribución eritrocitaria que les dije, mayor de 14.5%, como una anemia regenerativa, ¿ves? Reticulocitos bajos. Y aquí hay un fenómeno que ustedes tienen que tomar en cuenta, los trombocitos, ¿no? La trombocitosis moderada. Entonces, digamos, los trombocitos son 450,000 más o menos, 450,000 y encontramos pues 500,000, 550,000 trombocitos y a ustedes les debe llamar la atención eso, ¿no? Entonces, si ponemos trombocitosis, encontramos amplitud de distribución eritrocitaria aumentada, encontramos reticulocitos disminuidos, encontramos anemia microcítica hipocrómica y ya pues no, digamos que la posibilidad es grande de que sea una anemia ferropénica, ¿no? Entonces, como que no hay pierde, ¿no?
Y aquí entonces luego del diagnóstico que hay que investigar el origen de la anemia, si es nutricional, no creo, si es niño, si es nutricional, es por aumento, si es embarazada, ese es trastorno de absorción, que es gastrectomizado, por ejemplo, si es que la persona es gastrectomizado. Como ustedes sabrán, la absorción del hierro se ha alterado porque no hay acidez, ¿no? La acidez aumenta la absorción del hierro. Y si es gastrectomizado, generalmente los gastrectomizados también comprometen el duodeno, o sea que van a comprometer el duodeno, así que por eso es que los gastrectomizados, digamos, hacen anemias ferropénicas. Y aquí esto sí, no es por pérdidas, ¿no? Esto sí, sangrado oculto en heces, esto es importante hacer endoscopías, colonoscopías, mucho más que pensar que sean anemias carenciales, ¿no? Colonoscopías, que hagan hematurias, ¿no? Por eso endoscopías y colonoscopías es súper, 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 súper importante, ¿no? Y más si son adultos mayores, personas adultas jóvenes, pero adultos jóvenes varones, por ejemplo, no hay pierde, ¿no? Hacer endoscopía y colonoscopía porque realmente en esto sí, la anemia eso es importante, ¿no? El tratamiento, corregir el déficit, almacenar hierro en depósitos y buscar y tratar la causa. Aquí sí, esto sí es vital, ¿no? Tratar la causa, ¿no? Porque ¿de qué me vale tratar la anemia? ¿De qué me vale tratar la anemia sin tratar la causa? Si yo tengo un tumor sangrante, ¿de qué me vale darle suplemento de hierro si ese tumor va a seguir sangrando? Si yo tengo, por ejemplo, digamos, un trastorno ginecológico, si yo tengo un trastorno ginecológico hormonal, si yo tengo un trastorno ginecológico hormonal, ¿no? Ginecológico hormonal, ¿de qué me vale tratar la anemia si es que voy a seguir teniendo un sangrado menstrual abundante, ¿no? Entonces, por eso dice buscar y tratar la causa. Entonces, como vemos, el papel de la dieta, ya les he dicho, es poco probable sea suficiente para reponer las reservas de hierro. Entonces, la dieta no es vital, ¿no? O sea, pero es recomendable en niños, ¿no? En niños es importante, pero en adultos no es vital, ¿no? Pero si bien es cierto que no es vital, pero tenemos que recomendar. Si bien es cierto, no es vital, pero tenemos que recomendar. Tenemos que recomendar. No es vital, pero tenemos que recomendar. Entonces, dice, incluso los alimentos ricos en hierro, los cereales fortificados de las vísceras, contienen solo unos pocos miligramos de hierro. A pesar de que los alimentos, o sea, por ejemplo, hay galletas fortificadas en hierro, hay carne, ¿no? O sea, podemos darle, pero no nos van, digamos, en adultos, no es el tratamiento, no nos va a completar la terapia en sí, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que darle suplementos de hierro. Entonces, la otra es preguntarnos, ¿no? ¿Necesita transfusión mi anemia? ¿Necesita? O sea, ¿voy a transfundirle a mi anemia? ¿Voy a transfundirle? ¿Necesita transfundir? Entonces, los criterios de transfusión es que si la hemoglobina es menor de 6, es que necesitamos transfundirle sí o sí, ¿no?
De 6 a 7, según el juicio clínico, o sea, si es que está descompensado, está hipotenso, está taquicárdico. De 7 a 8, eso va a depender de si es que necesita alguna cirugía. De 8 a 10, la mayor parte de veces no se necesita transfusión, a no ser que también necesite alguna cirugía y que necesitamos pasarle de hemoglobina más de 10 o que sea un paciente cardíaco. Si es un paciente cardíaco con insuficiencia cardíaca, con un infarto de miocardio, sí necesito tener la hemoglobina más de 10. Doctor, Dime. disculpe que le corte, es que la llamada se va a cortar en 1 minuto, entonces le paso otro link para... Ya, pásamelo. Sí, ya. Ya, entonces salimos de la llamada y ya entramos al otro, ¿no?